Hay oraciones que jamás deberían pronunciarse a la ligera, no porque sean malignas, sino porque son tan poderosas que el alma que las recita debe estar preparada, limpia, consagrada, libre de cadenas ocultas. Pero muchos, por costumbre, desesperación o ignorancia, se atreven a elevar súplicas peligrosas desde un lugar de sombra espiritual, y cuando eso ocurre, el cielo no siempre responde primero. El Papa León XIV, sucesor de Pedro y guardián de la fe, ha hecho una de las advertencias más contundentes de este siglo. Quien ora desde el pecado mortal sin arrepentimiento puede abrir las puertas al castigo espiritual, porque hay plegarias que no suben, se retuercen, y donde no hay santidad, no hay autoridad. Estas no son palabras para generar temor, son palabras que desnudan una realidad espiritual que ha sido ignorada por generaciones enteras. En la tradición de la Iglesia, existen oraciones consideradas armas espirituales. La oración a San Miguel Arcángel, las letanías de Munidoren, liberación, el exorcismo menor, la consagración a la Virgen. Cada una de ellas ha sido bendecida, transmitida, protegida por siglos. Pero incluso el arma más santa puede volverse un riesgo si cae en manos manchadas. Y es exactamente eso lo que ha sucedido en muchas casas donde se reza sin paz, donde se invoca a Dios. Pero el ambiente se vuelve más denso, más oscuro, más insoportable. ¿Nunca te ha pasado? Estás orando, pidiendo liberación, encendiendo velas, repitiendo palabras sagradas, y sin embargo lo que sientes es angustia. La noche pesa más. El silencio se rompe con ruidos extraños. Los sueños se tornan turbios. Las discusiones aumentan. Y todo después de una oración que, en teoría, debía traer luz. Pero, ¿y si no fue la oración el problema? ¿Y si fue el estado de tu alma al pronunciarla? Muchos piensan que orar es simplemente repetir palabras, pero en el mundo espiritual, cada palabra es un decreto, cada súplica es un contrato, y cada invocación es una puerta abierta. Cuando Mieno Tesen se reza desde el pecado no confesado, desde una vida doble, desde una rebeldía no entregada, esas puertas no se abren al cielo, se abren a lo que está acechando del otro lado. El enemigo no teme a las oraciones, teme a las almas limpias, y si lo que encuentra es un corazón dividido, se aprovecha de ello para colarse, para fingir que responde, cuando en realidad contamina. El Papa León XIV ha sido claro: no invoques a los santos si estás abrazando al pecado. No pidas protección mientras haces pactos con la oscuridad. Estas palabras no fueron dichas en un sermón casual. Fueron parte de una advertencia pronunciada ante cardenales y fieles, en una misa de intercesión por las almas oprimidas por ataques espirituales. Él ha visto lo que pocos se atreven a mirar, y su voz no tiembla al decir que muchos católicos hoy están sufriendo, no por falta de fe, sino por manipular armas sagradas sin estar en gracia. Hay casas donde se reza todas las noches, donde se cuelgan imágenes de santos, donde se encienden veladoras con devoción, y sin embargo, la paz no entra. ¿Por qué? Porque la oración sin conversión no es escudo, es provocación, y el infierno sabe cuando un alma está expuesta. Antes de continuar este video, necesito que entiendas una cosa. Este mensaje no es para entretener, es para despertar. Porque quizás tú estás recitando una oración que no deberías, y lo estás haciendo desde un lugar que no fue purificado. Y eso, sin saberlo, puede estar trayendo opresión a tu vida, a tu casa, a tu familia. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Siento que esta advertencia es para ti o para alguien cercano que amas. Escucha con atención lo que vamos a revelar en los próximos minutos, porque puede cambiar tu vida espiritual por completo. Y si este tipo de contenido te confronta, te sacude y te ayuda a ver lo invisible, te invito a suscribirte ahora mismo. Este canal no es entretenimiento, es una alarma espiritual para los que no quieren ser sorprendidos por la oscuridad. Vamos a continuar. Porque lo más fuerte aún no ha sido dicho. ¿Y por qué sería tan grave orar en pecado? ¿Acaso Dios no escucha siempre? ¿Acaso no es misericordioso? La respuesta es sí, pero también es justo. Y como Padre justo, no bendice lo que se levanta desde el engaño, desde la doble vida, desde un corazón que finge pureza mientras esconde oscuridad. Las Escrituras lo dicen:
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos hoy oran, no para conectarse con Dios, sino para usar a Dios como escudo mientras siguen abrazando lo que Él aborrece. Hay oraciones que son instrumentos de batalla, poderosas, directas, innegociables. La oración de San Benito, por ejemplo, con la cruz y la medalla. La oración de liberación que comienza con «En el nombre de Jesús, yo ato y reprendo». La oración de consagración total a la Virgen, entregando alma, cuerpo, pensamientos, decisiones. Cada una de estas súplicas tiene un poder inmenso, sí, pero ese poder no viene del simple hecho de recitarlas. Viene del estado del alma que las pronuncia. El problema es que en muchas casas, estas oraciones se han vuelto rutina. Se dicen sin convicción, sin limpieza, sin renuncia. Personas que duermen con imágenes de santos bajo la almohada, pero no han pisado un confesionario en años. Personas que encienden veladoras, pero mantienen pactos secretos con el pecado, con la mentira, con relaciones ocultas, con prácticas prohibidas. Y luego se preguntan por qué sus oraciones no traen paz, por qué las noches se llenan de sombras, por qué sus hijos no pueden dormir, por qué la ansiedad entra por las puertas que, según ellos, habían cerrado con fe. En el mundo espiritual, no basta con parecer, hay que ser. No basta con repetir oraciones sagradas, hay que vivirlas, porque cuando una oración es recitada desde la impureza, suena vacía en el cielo, pero es escuchada por el infierno, y el infierno no ignora una provocación. Muchas personas piensan que el enemigo teme las palabras santas, pero no es así. El enemigo teme la santidad de quien las pronuncia. Si rezas el rosario mientras sigues entregándote al pecado, el rosario se convierte en un eco, no en una espada. Si consagras tu familia a Dios mientras practicas brujería, ocultismo, santería o supersticiones, lo que haces no es blindar tu casa, es invocar una guerra. Y aquí viene lo más fuerte. Hay oraciones que, si se hacen sin estar preparados, sin estar en gracia, se convierten en maldiciones. ¿Suena exagerado? No lo es. Porque toda oración es un compromiso. Y si haces un compromiso espiritual con Dios, mientras en lo oculto mantienes un pacto con el pecado, estás mintiendo a la divinidad, estás trayendo juicio sobre ti. El Papa León XIV lo expresó con una claridad dolorosa. El infierno no teme las oraciones, teme a los que viven como si cada palabra fuera un voto ante Dios, porque ellos son verdaderos guerreros. Los demás solo hacen ruido. Estas palabras estremecieron a muchos, pero pocos quisieron aplicarlas a su vida, porque aceptar esta verdad implica examinarse, reconocer que quizás llevamos años rezando desde un lugar de oscuridad, pidiendo luz. En muchas partes de México, es común que las familias recen juntas por la noche, frente a una imagen de la Virgen, ante un crucifijo, o en silencio, en la intimidad del cuarto. Pero, ¿cuántas de esas oraciones son verdaderas? ¿Cuántas son pronunciadas desde un corazón limpio? ¿Y cuántas son repeticiones automáticas de personas que durante el día maldicen, gritan, hieren, y por la noche fingen devoción? Este no es un juicio, es una alerta, porque si estás haciendo oraciones de poder mientras tu alma sigue atrapada en cadenas, lo que estás haciendo es exponerte. Estás provocando al mundo espiritual a reaccionar, y no siempre como esperas. Y si todo esto te incomoda, si algo dentro de ti se remueve con estas palabras, es porque quizás ya lo sabías. Quizás llevas tiempo sintiendo que algo no anda bien, que algo no cuadra, que tus oraciones no producen paz, que tus palabras sagradas se pierden en el aire. No ignores esa sensación, no desprecies esa inquietud, porque podría ser el Espíritu de Dios intentando detenerte antes de que te lastimes más. Vamos a seguir, porque a partir de ahora, vamos a nombrar las oraciones más peligrosas para un alma en pecado. Lo que muchos no saben o no quieren aceptar es que el enemigo no huye de las palabras, huye de la verdad detrás de las palabras. Puedes recitar las oraciones más poderosas del cristianismo, puedes llenar tu casa de estampas, de medallas, de crucifijos, pero si tu alma no ha renunciado al pecado, todo eso es solo una fachada. Y el enemigo no teme las fachadas, las atraviesa.
Cuando un alma en pecado pronuncia una oración de guerra espiritual, es como un soldado que dispara sin balas. Hace ruido, llama la atención, pero no tiene impacto, y peor aún, revela su posición al enemigo, porque al orar con autoridad, sin estar bajo la gracia de Dios, te haces visible en el campo de batalla, pero desarmado, expuesto, vulnerable. Y es ahí cuando empieza lo que muchos ya han sentido: pesadillas repetidas, sombras que se mueven en la noche, objetos que caen sin explicación, discusiones que estallan sin motivo, enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar, y todo, después de orar. Pero no fue la oración lo que lo provocó, fue la mentira detrás de ella, porque el mundo espiritual reconoce la coherencia, y cuando una persona intenta invocar al cielo mientras sostiene la mano del infierno, no recibe ayuda divina, recibe juicio. El alma en pecado mortal no tiene cobertura, y cuando ora como si la tuviera, se convierte en objetivo. El infierno responde a lo que provocas, no a lo que pretendes. Por eso, el Papa León XIV, en una homilía privada con religiosos exorcistas, dijo algo que no se ha divulgado ampliamente, pero que hoy necesitas escuchar. Las oraciones más santas, cuando salen de una boca rebelde, se deforman en el aire, y el enemigo las toma como ofensa, porque no provienen de la fe, sino de la arrogancia. ¿Te das cuenta de la gravedad? No se trata solo de orar bien, se trata de orar desde un lugar limpio, un lugar real, un lugar donde Dios habita. Tal vez ahora todo empieza a tener sentido. Tal vez llevas semanas, meses, años sintiendo una lucha invisible. Tal vez has hecho novenas, rosarios, consagraciones, y no ves fruto. Tal vez ya has sospechado que hay algo mal. Y hoy, finalmente, estás escuchando lo que nadie te dijo. Y te preguntamos con el corazón en la mano: ¿alguna vez sentiste que después de una oración, algo empeoró? ¿Que lejos de hallar paz, se desató una tormenta? Escríbelo en los comentarios. Porque no estás solo. Porque quizás tu experiencia puede ayudar a otros a abrir los ojos. Y porque esta comunidad, como ya has visto, ora unos por otros. Queremos saber tu historia, porque al compartirla, estás rompiendo el silencio espiritual que muchos han guardado por miedo o vergüenza. Y quizás ese sea el primer paso hacia tu liberación. Vamos a continuar. Porque en el próximo trecho vamos a revelar el caso de una mujer que lo vivió en carne propia. Y lo que ocurrió después te pondrá a temblar. Su nombre era Marta, una mujer devota, madre de 2 hijos, catequista de su parroquia en Guadalajara. Desde joven, había sentido una fuerte atracción por la vida de oración. Rezaba el rosario todos los días, asistía a misa dominical, tenía en su casa imágenes de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón, de San Benito y de San Miguel Arcángel. Su altar era un rincón de fe, pero también, sin que ella lo supiera, un espacio de lucha invisible. Durante años, Marta vivió una fe pública impecable, pero en su interior arrastraba un pecado no confesado. Algo que había comenzado como una debilidad, luego como un hábito secreto, y que finalmente se transformó en una cadena espiritual, un vínculo emocional prohibido, una relación oculta que, según ella, no tenía por qué afectar su vida espiritual. Dios sabe que lo amo, decía. Él comprende mis debilidades. Con esas frases justificaba lo que no se atrevía a exponer ante el confesionario. Un día, comenzó a orar con más fuerza. Sintió que el ambiente en su casa se volvía más tenso. Su hijo pequeño empezó a despertarse gritando en la madrugada, diciendo que veía una sombra con ojos rojos. Su esposo, que no era muy creyente, comenzó a enfermar sin causa aparente. Marta, preocupada, intensificó su vida de oración. Empezó a rezar la oración de San Miguel cada noche. Leía salmos de protección. Colocaba agua bendita en las puertas. Hizo una consagración total de su casa al Inmaculado Corazón de María. Pero nada mejoraba. Al contrario, cuanto más oraba, más se desataban las tormentas. Ruidos inexplicables, veladoras que se apagaban solas, discusiones violentas, pensamientos suicidas, agotamiento espiritual. Y en medio de ese caos, Marta comenzó a dudar. ¿Por qué si estoy orando más que nunca, todo está peor? Fue entonces cuando buscó ayuda. Un sacerdote exorcista de su diócesis aceptó visitarla. Al llegar,
Sintió una opresión inusual. Caminó por la casa, oró en silencio y luego la miró fijamente. Le dijo algo que la hizo romper en llanto. Estás usando las palabras correctas, desde un lugar equivocado. Has invocado al cielo mientras tu alma abrazaba el pecado. Estás luchando contra algo que tú misma abriste. Marta no entendía. ¿Acaso no se supone que la oración me protege?, preguntó entre lágrimas. El sacerdote respondió con firmeza: la oración es protección, cuando viene de un corazón rendido, pero cuando se ora desde la rebeldía, se provoca una respuesta del enemigo. Y si no estás en gracia, esa oración se vuelve una espada sin mango, corta, pero te hiere a ti. A partir de ese día, Marta comenzó un proceso de purificación. Confesó su pecado oculto. Terminó la relación que la mantenía atada. Hizo ayuno. Renovó su consagración. Y poco a poco, el ambiente cambió. Su casa volvió a tener paz. Su hijo dejó de tener pesadillas. Su esposo recuperó la salud. Pero ella nunca olvidó el dolor de haber orado con labios impuros. Hoy, Marta da testimonio en grupos de oración. Y en cada encuentro, repite la misma frase: no basta con orar, hay que estar limpios. Porque si rezas desde las tinieblas, no estás clamando a Dios, estás provocando al enemigo. Esta historia no es única. Hay muchas Martas, hombres y mujeres que oran sin saber que están provocando una reacción espiritual, familias enteras atrapadas en opresiones inexplicables, jóvenes que se consagran sin romper con pecados graves, adultos que prometen fidelidad al cielo mientras alimentan doble vida, y todos ellos creen que están siendo atacados, cuando en realidad se están autoexponiendo. Orar no es un juego, es un acto sagrado, es presentarse ante el Dios Altísimo, y si lo haces sin preparación, sin confesión, sin limpieza, corres el riesgo de que lo sagrado se vuelva juicio, tal como ocurrió con Marta. A partir de ahora, vamos a nombrar una por una las oraciones que exigen pureza absoluta. Después del testimonio de Marta, muchos comenzaron a cuestionarse: ¿será que yo también estoy orando desde un lugar equivocado? ¿Será que mis palabras están provocando el cielo o provocando el juicio? Y fue entonces cuando el Papa León XIV decidió hacer pública una enseñanza que durante años permaneció reservada entre teólogos, exorcistas y formadores espirituales. Una enseñanza sobre ciertas oraciones que, por su naturaleza, exigen pureza absoluta. Oraciones que no deben recitarse en estado de pecado mortal, bajo ningún concepto. No lo decimos para infundir miedo. Lo decimos para revelar lo que nadie advierte. Porque el desconocimiento espiritual también es una puerta. Y cuando una puerta se abre en medio de la ignorancia, el enemigo no tiene piedad. Aquí están, una por una, las 4 oraciones más peligrosas para un alma en pecado. Escucha con atención. Porque si estás haciendo alguna de ellas, sin haber pasado por un verdadero arrepentimiento, sin haber confesado, sin haber renunciado, podrías estar provocando reacciones que aún no comprendes. 1. La oración de exorcismo menor, oración de San Miguel Arcángel completa. Es una de las armas espirituales más fuertes de la Iglesia. Fue escrita con autoridad por el Papa León XIII y utilizada en contextos de guerra espiritual explícita, pero muchos la han transformado en oración diaria sin preparación. Recitarla en pecado mortal es una temeridad, porque no se trata de repetir palabras, se trata de confrontar directamente a potestades demoníacas. Y si tu alma no está protegida por la gracia, esa oración puede atraer represalias espirituales severas. 2. La consagración total a la Virgen María o al Sagrado Corazón de Jesús. Consagrarse es sellar un pacto. Es ofrecer todo lo que eres, tienes y vives al servicio de lo sagrado. Pero si haces ese pacto mientras tu corazón permanece dividido entre Dios y el pecado, estás haciendo un juramento falso, y los juramentos falsos tienen consecuencias. Muchos han sentido, después de una consagración mal hecha, un vacío interior, una lucha mental intensa, una sequedad espiritual que no saben explicar, porque no entregaron todo, solo pronunciaron las palabras. 3. Oraciones de votos, promesas o pactos espirituales. Hay quienes, en momentos de desesperación, prometen ayunos, entregas, sacrificios a Dios o a los santos. Dicen frases como:
te prometo que nunca más, o juro por mi alma, que haré. Y lo hacen sin entender el peso espiritual de lo que están declarando. Un voto ante Dios no es simbólico, es legal en el mundo espiritual, y si no lo cumples, o si lo haces desde el pecado, estás comprometiendo tu alma con una deuda que el enemigo puede usar para oprimirte. 4. Oraciones de entrega total del hogar, la familia o los hijos. Muchos padres oran diciendo: Señor, toma mi casa, te entrego a mis hijos, te consagro mi familia. Pero lo hacen mientras permiten que su hogar esté lleno de gritos, rencor, prácticas oscuras, entretenimiento profano, idolatría emocional, pecado sexual o violencia. Esa oración, sin una verdadera transformación, no es una entrega, es una contradicción, y el enemigo se vale de esas contradicciones para penetrar el espacio que supuestamente habías ofrecido a Dios. Estas 4 oraciones son poderosas, sí, pero no son para todos los momentos. Exigen discernimiento, preparación, confesión, renuncia, limpieza. Si las has hecho en pecado mortal, no te condenes, pero no lo repitas. Busca el perdón de Dios, ve al sacramento de la confesión, restaura tu estado espiritual, y luego, con autoridad legítima, vuelve a orar, porque entonces, sí, tu oración tendrá peso, tendrá fuego, será escuchada por el cielo y temida por el infierno. Muchos piensan que basta con creer en Dios, pero creer no es suficiente. También creen los demonios, y tiemblan. Lo que te da poder espiritual no es lo que recitas, sino lo que entregas. Tu conversión, tu obediencia, tu limpieza, esa es tu verdadera arma. Y si estás sintiendo que todo esto te confronta, no cierres este video. El Papa León XIV, en una de sus más duras homilías sobre el estado espiritual de la Iglesia, pronunció una frase que fue ignorada por muchos, pero que hoy resuena como una campana espiritual sobre nosotros. El mayor engaño del enemigo no es hacerte negar a Dios, es hacerte creer que puedes orarlo mientras permaneces abrazado al pecado. Y esa es la tragedia silenciosa de millones de almas, gente que reza con fervor, pero vive en rebelión, que clama protección divina, mientras practica acciones que invocan oscuridad, que se arrodilla ante los altares, pero guarda resentimientos, lujuria, soberbia y mentira en su interior. ¿Y qué hace el cielo con eso? ¿Acaso bendice lo que no fue consagrado de verdad? ¿Acaso protege lo que no fue entregado con sinceridad? No. Dios no puede ser burlado. Lo dijo San Pablo. Lo confirmó la historia. Y lo vemos hoy en cada casa donde la oración se ha vuelto un rito vacío. Porque cuando se ora sin arrepentimiento, sin confesión, sin intención de cambiar, lo que se provoca no es bendición, sino juicio. El mundo espiritual no es simbólico, es real y tiene leyes. Y una de las más ignoradas es esta: lo que declaras sin vivir se vuelve una acusación contra ti. Por eso hay personas que tras orar comienzan a experimentar ataques, porque en lugar de estar cubiertos por la gracia, están expuestos por la incoherencia. Cada palabra que pronuncian es una espada, pero sin mango, una espada que gira y los hiere. Y muchos de los que hoy están viendo este video, tal vez se han sentido identificados. Tal vez ya han notado que después de ciertas oraciones, sus vidas se desestabilizaron, que tras una consagración comenzaron los conflictos, que después de orar por sus hijos, ellos comenzaron a cambiar, pero no para bien. Y todo eso los ha confundido, los ha hecho pensar que la oración no sirve. Pero no es eso. La oración sí sirve. Lo que no sirve es rezar desde un lugar contaminado. ¿Y qué hacer entonces? Primero, silencio. Después, examen de conciencia. Y luego, confesión. Una confesión real, profunda, dolorosa si es necesario, porque es en ese momento cuando se cierra la brecha. Cuando la oración vuelve a ser escudo. Cuando las palabras vuelven a tener fuego. Cuando el cielo vuelve a escuchar. Y si todo esto te ha tocado, si alguna vez hiciste una oración de poder estando en pecado y sentiste que algo se rompió en tu vida, cuéntalo abajo, no para avergonzarte, sino para liberar a otros, porque muchas almas podrían salvarse leyendo tu testimonio. Este canal no es para entretener, es para despertar
Y tu historia podría ser la alarma que otros necesitan oír. Nadie está aquí por casualidad. Si estas palabras te dolieron, es porque tu alma aún no está dormida. Aún hay esperanza. Tal vez hoy te diste cuenta de algo que no querías ver. Tal vez por años pensaste que estabas haciendo todo bien, que tu fe era suficiente, que tus oraciones eran efectivas simplemente por decirlas. Pero esta verdad te desarmó. Te mostró una grieta, una puerta abierta que tú mismo habías ignorado. Y eso no es señal de condenación. Es una prueba de que Dios todavía está hablando contigo, porque solo a los que ama, Él corrige. Solo a los que quiere rescatar, Él confronta. Y si esta advertencia llegó a ti, si estas palabras te hirieron, es porque el cielo no ha cerrado sus puertas. Al contrario, las ha abierto una vez más, para que entres, para que vuelvas a orar, pero esta vez, desde un lugar verdadero. Hoy, quizás por primera vez en mucho tiempo, reconoces que has usado las palabras correctas desde un corazón dividido, que has encendido veladoras, pero también has alimentado resentimientos, que has pedido liberación sin dejar tus cadenas, que has ofrecido tu familia a Dios, pero sin convertir tu casa en un altar verdadero. Pero no estás solo. Muchos han pasado por esto. Muchos han sido heridos por sus propias oraciones porque las lanzaron sin armadura. Pero también muchos han sido restaurados al reconocerlo, al confesar, al volver al inicio, al permitir que la oración vuelva a ser lo que siempre fue, un puente entre tu alma y el cielo. Dios no necesita que repitas fórmulas. Él no se impresiona con palabras largas. Él mira el corazón. Y si tu corazón hoy está quebrado, Él no lo desprecia. Si tu alma está sucia, pero quiere ser lavada, Él no la rechaza. Si has hecho promesas en pecado, consagraciones en rebeldía, oraciones en oscuridad, pero hoy decides rendirte de verdad, entonces todo puede cambiar. Es momento de silenciar las voces del miedo, de la culpa, de la vergüenza. Es momento de caminar, aún con temblor, hacia el confesionario, de ponerte de rodillas, no para repetir lo de siempre, sino para decir: Señor, ya no quiero fingir, quiero empezar de nuevo. Y cuando eso suceda, lo verás. Tu oración volverá a tener fuego, tu altar volverá a ser casa de paz, tu familia empezará a respirar, y tus palabras subirán limpias, no como ruido, no como provocación, sino como incienso puro, como súplica verdadera, como espada afilada y ungida. Hay un momento en que el alma deja de huir, y ese momento pode ser hoy. En el próximo bloco vamos guiar uma oração de purificação para aqueles que se atrevem a romper com toda forma de mentira espiritual. Mas não será uma oração qualquer. Será um pacto de verdade. E quem repetir essas palavras de coração, começará uma nova caminhada. Ahora que has escuchado todo, no te vayas. No cierres esta página, porque lo que viene ahora puede ser el momento más decisivo de tu vida espiritual. No vamos a hacer una oración más. Vamos a pronunciar un acto de entrega radical. Una súplica que solo debes repetir si estás dispuesto a romper con todo lo que hasta ahora te mantuvo atado. Si estás dispuesto a dejar la doble vida, a dejar de orar desde la oscuridad y a volver al corazón de Dios, como un hijo que no quiere fingir más. Si estás listo, ora conmigo. Señor Dios Altísimo, tú que habitas en la luz inaccesible y conoces los secretos de cada alma, hoy me presento ante ti con las manos vacías y el corazón temblando. Reconozco que he orado con labios impuros. He pronunciado tus palabras sagradas mientras mi alma abrazaba el pecado. He hecho votos, promesas, consagraciones, sin haber limpiado primero el altar de mi vida. Y por eso, Señor, me expuse, abrí puertas, provoqué al enemigo, y no puedo negarlo más. Hoy lo veo, hoy lo confieso. Te pido perdón, perdón por usar tus armas sagradas con manos manchadas, perdón por llamar al cielo mientras mantenía pactos con la oscuridad, perdón por consagrar a mi familia sin haber cambiado mi casa, perdón por querer tu protección sin rendirme de verdad. Señor Jesús, hoy rompo, en tu nombre, todo pacto oculto que haya hecho desde el pecado. Rompo con la mentira, con la rebeldía, con la arrogancia espiritual.
Rompo con todo lo que no viene de ti, aunque lleve tu nombre. Hoy decido volver, no para repetir oraciones, sino para entregarte mi vida desde la verdad. Te entrego mi lengua, para que mis palabras tengan fuego. Te entrego mis pensamientos, para que mis súplicas suban limpias. Te entrego mi casa, pero esta vez con puertas abiertas a tu espíritu. Renuncio a todo uso impuro de lo sagrado. Renuncio a orar desde la hipocresía. Renuncio a toda práctica espiritual vacía. Y te pido, limpia mi altar interior. Quita lo que contamina. Derriba lo que construí desde la soberbia. Y haz de mí un lugar donde tu gloria repose. Señor, si esta es la última vez que oro, que sea desde un corazón nuevo. No me dejes volver al estado anterior. Despiértame, rompe mis cadenas, y si es necesario, quebrántame para salvarme. Hoy no quiero repetir, quiero renacer. Hoy no quiero esconder, quiero confesar. Hoy no quiero manipularte, quiero obedecerte, porque he comprendido que el infierno no teme mis palabras. Teme que yo viva lo que digo, y eso es lo que quiero, vivir en ti, orar en ti, ser tuyo, solo tuyo, desde ahora y para siempre. Amén. Si oraste esto con el alma, no lo dejes en el silencio, decláralo con tus actos, busca la confesión, restaura lo que fue dañado, purifica lo que fue corrompido, y entonces, vuelve a orar. Tu voz será diferente, tu casa respirará de otra forma, y tu alma ya no será un eco vacío, será un altar vivo, una espada encendida, un lugar donde el cielo responde. Si esto te tocó, compártelo con quien necesita despertar. Y prepárate, porque en el próximo video vamos a revelar un misterio que está escondido en las oraciones que se hacen en familia, y que podrían estar amarrando generaciones sin que nadie lo note.